¿Qué pasaría si los ecos de las civilizaciones antiguas nunca se hubieran silenciado del todo, esperando solo la aparición de la tecnología adecuada para que volvieran a oírse? Porque eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. Cuando afirmé por primera vez que podríamos descifrar el contenido de los rollos de Herculano sin necesidad de abrirlos, parecía una quimera. Pero ya no textos antiguos que se creían perdidos para siempre, consumidos por el fuego, sepultados bajo las cenizas, fragmentados por el tiempo, finalmente están volviendo a la vida. Gracias a las herramientas tecnológicas del siglo XXI, estamos desvelando la historia oculta que ha permanecido latente durante más de 2 milenios. Y aquí está el quid de la cuestión. Estos pergaminos no son solo susurros de recuerdos del pasado. Gritan verdades, revelaciones que quizá nuestra época aún no esté preparada para afrontar. ¿Qué hay del último idioma antiguo que hemos logrado descifrar? No solo reescribe lo que creíamos saber, revela la verdad más inquietante de todas. Profundicemos en ello. Número 20. La escritura del Danubio. ¿Has oído hablar de la escritura cuneiforme? Probablemente hayas oído hablar de los jeroglíficos. ¿Pero la escritura del Danubio? Esa aún pasa desapercibida. Los arqueólogos han encontrado extraños símbolos tallados en cerámica, piedras y figurillas a lo largo de las orillas del río Danubio, en lo que hoy es Serbia, Bulgaria y Rumanía. Durante décadas, los expertos debatieron si se trataba realmente de una forma de escritura o simplemente de garabatos antiguos. Entonces intervino la IA. Al introducir los símbolos en modelos avanzados de reconocimiento de patrones, los investigadores observaron algo notable: estructura, sintaxis, secuencias repetidas que imitaban el lenguaje. Algunas de estas marcas tienen más de 7000 años de antigüedad. Si se trata realmente de un sistema de escritura, y todo apunta a que así es, la escritura del Danubio podría ser la forma de comunicación escrita más antigua conocida en la Tierra. Más antigua que los jeroglíficos. Más antiguo que la escritura cuneiforme. Nadie sabe aún qué dice exactamente, pero la IA confirmó que no fue aleatorio. La disposición, el espaciado y la repetición simbólica fueron intencionales. Entonces, ¿quién escribió este código mientras el resto del mundo aún estaba aprendiendo a plantar? Y, más importante aún, ¿por qué desapareció sin dejar rastro? Número 19. Los rollos de Herculano y el desafío del Vesubio. Durante casi 2000 años, los rollos de papiro carbonizados encontrados en Herculano permanecieron indescifrables. Desde la Europa prehistórica a la sombra del Vesubio, otro archivo silencioso acaba de despertar. Cuando el Vesubio entró en 1900, erupción en el año 79 de m.C., se tragó una rica biblioteca romana. El resultado: cientos de pergaminos convertidos en carbón, demasiado frágiles para desenrollarlos, demasiado valiosos para destruirlos. Durante casi 3 siglos, los rollos de Herculano permanecieron ilegibles. Pero en la primavera de 2023 se desató una tormenta digital. El desafío Vesubio ofreció más de $1 millón a quien pudiera usar IA para desenrollar virtualmente los pergaminos ennegrecidos. Y ahí llegó Luke Ferreter. Con tan solo 21 años, utilizó el aprendizaje automático para identificar la primera palabra, porfiras, que significa púrpura. Esa palabra rompió el sello. Se unió a Joseph Nader y Julian Schilliger. Juntos, para febrero de 2024, habían descifrado más de 2000 letras griegas. Primero fue solo una, luego 2, hasta que hizo el descubrimiento decisivo que le valió el primer premio en el desafío del Vesubio. Los pergaminos revelaron la voz de Filodemo, un filósofo epicúreo, hablando de los mayores placeres de la vida. Esto no fue solo una victoria para la IA, fue una resurrección. Las voces silenciadas por el fuego hace casi 2 milenios vuelven a hablar. Y el mundo las escucha. Número 18. Escritura cuneiforme. Acadia. Ahora hemos emergido de las cenizas de Italia a la árida tierra de la antigua Mesopotamia. Los acadios dejaron un mar de impresiones en forma de cuña. Más de 500.000 tablillas de arcilla conservadas en museos. La mayoría de ellas siguen siendo ilegibles. ¿Por qué? Porque el acadio es extremadamente difícil de traducir. Solo unos pocos cientos de personas en el mundo pueden hacerlo. Pero en 2023, todo cambió.
Investigadores de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de Ariel desarrollaron un modelo de IA entrenado con miles de textos acadios, previamente traducidos. Estaba escrito en babilónico, una lengua semítica emparentada con las lenguas modernas. Piense en el traductor de Google, pero para una lengua de 5000 años de antigüedad. ¿Los resultados? Rápidos, precisos, impresionantes. Otro esfuerzo, liderado por Steve en el proyecto AI Cuneiform Corpus, ha procesado más de 130.000 textos, utilizando bases de datos como CDLI y ORA-CC. Incluso Alemania se ha sumado a la iniciativa, con equipos que utilizan modelado 3D y redes neuronales para reconocer más de 21.000 signos de casi 2.000 tablillas. Si bien los aficionados a las conspiraciones pueden investigar mitos sobre hechizos y maldiciones antiguas, la mayoría de las traducciones revelan historias reales, acuerdos comerciales, registros fiscales e incluso fragmentos de la epopeya de Gilgamesh. Gracias a la IA, la civilización más antigua registrada se ha vuelto mucho más ruidosa. Número 17. Los rollos del Mar Muerto. ¿Crees que conoces los rollos del Mar Muerto? Piénsalo de nuevo. Descubiertos en la década de 1940, estos textos antiguos son más antiguos que la mayoría de las religiones modernas, escritos por un grupo llamado los Esenios. Pero un rollo en particular, el Gran Rollo de Isaías, siempre se creyó obra de un solo escriba. Hasta 2021, investigadores de la Universidad de Groningen introdujeron miles de muestras de la letra hebrea Aleph en un modelo de IA. ¿Y qué encontraron? Variaciones diminutas, casi invisibles. No se trataba de un solo escriba, sino de dos. Esto lo cambia todo. Ahora tenemos nuevas piezas del rompecabezas que podemos integrar en nuestra comprensión más amplia. Esto significa que quizás existían equipos organizados de escribas que trabajaban en las sombras del desierto. Y con la IA, capaz de detectar cambios emocionales en la presión y el estilo del bolígrafo, no solo aprendemos lo que escribieron las personas, sino también cómo se sintieron. Olvídense del mito de los códigos secretos de la Biblia. La verdadera historia aquí se centra en el proceso, la producción y el toque humano. Gracias a la inteligencia artificial, no solo estamos leyendo escrituras antiguas, estamos conociendo a las personas detrás de las plumas. Número 16. La escritura del Indo. Al regresar al sur de Asia, nos encontramos con uno de los mayores enigmas sin resolver de la arqueología: la escritura del Indo. Utilizada por la civilización del Valle del Indo entre el 2600 y el 1900 a.C., aparece en sellos, cerámica y tablillas. Pero aquí está el problema. No existe la piedra Rosetta, sin claves de traducción, solo hileras de símbolos extraños, y una cultura que los historiadores describen repetidamente como notable por su increíble paz. Pero a partir de 2009, el profesor Rajesh P.N. Rao y su equipo probaron algo nuevo. Construyeron un modelo de Markov, una herramienta estadística que mapea secuencias, y lo alimentaron con todas las inscripciones conocidas del Indo. Los patrones que reveló, demasiado organizados para ser aleatorios. El sistema mostró un comportamiento similar al del lenguaje. Eso en sí mismo fue revolucionario. Y luego llegó la IA. Los modelos de aprendizaje profundo han comenzado a reconocer estructuras recurrentes. Algunos investigadores han logrado una precisión superior al 80% en la segmentación de símbolos. Sin embargo, persisten desafíos. La mayoría de las inscripciones son extremadamente cortas, y nadie sabe con certeza en qué idioma se basaba la escritura. Aún así, hay un premio de $1 millón esperando a quien logre descifrarla. Y con la IA cada vez más cerca, alguien podría llevarse el dinero y la historia en sus manos. Número 15. La lengua meroítica. Sigamos el Nilo hacia el sur hasta un reino menos conocido, Meroe. Desde unos 300 años antes de Cristo hasta 400 años después, la lengua meroítica floreció en lo que hoy es Sudán. Tenía dos sistemas de escritura: jeroglíficos para los sion-to-sion, monumentos, y cursiva para el uso cotidiano. Conocemos este idioma desde hace más de un siglo, pero nadie ha sido capaz de descifrarlo. No había textos bilingües, no había diccionario,
La puerta estaba cerrada. Ahora, investigadores del laboratorio CSAIL del MIT intentan descifrarlo. Sus algoritmos, que ya han tenido éxito con el ugarítico y el lineal B, se están adaptando al meroítico. Estos modelos no requieren traducción. Detectan lógica estructural, buscando patrones gramaticales y relaciones estadísticas entre símbolos. Aún es pronto, hay pocos datos, y las solicitudes son breves. Pero la IA está rompiendo poco a poco el silencio, y con cada nuevo escaneo, las posibilidades de un descubrimiento aumentan. ¿Y qué sigue? Bueno, si las máquinas logran despertar el idioma olvidado de Nubia, imaginen lo que dirán al llegar a Egipto. Número 14. La escritura protoelamita. Al este de Mesopotamia, en lo profundo del antiguo Irán, se encuentra uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, el protoelamita. Datado alrededor del 3100 a.C., estos símbolos en forma de cuña fueron tallados en tablillas de arcilla durante una época en la que la agricultura y las ciudades-estado apenas comenzaban a surgir. ¿El problema? Nadie ha sido capaz de descifrar el código. Durante más de un siglo, los lingüistas han considerado estos extraños símbolos como si fueran estáticos. Esta es la escritura de los elamitas, llamada cuneiforme. Pero nadie sabía qué significaba. Eso cambió con la llegada de la IA. El doctor Jacob Dahl, investigador de la Universidad de Oxford, lideró el proyecto utilizando RTI, imágenes por transformación, de reflectancia, para capturar imágenes ultra detalladas de los tableros. Y no eran solo imágenes bonitas. Fueron el combustible de las redes neuronales, permitiendo a la IA reconocer surcos y glifos demasiado sutiles para el ojo humano. Más recientemente, en 2025, los investigadores introdujeron algoritmos centrados exclusivamente en decodificar los sistemas numéricos, esenciales para comprender los registros comerciales y económicos ocultos en las tablillas. Las máquinas detectaron patrones en la forma en que se registraban las cantidades, proporcionando a los investigadores un contexto que había estado ausente durante décadas. Aún así, el sistema completo sigue siendo un misterio. Pero ahora, con cada píxel escaneado y cada símbolo clasificado, las tabletas silenciosas de Irán empiezan a susurrar. Número 13. Jeroglíficos del Antiguo Egipto. En el mundo antiguo, existía la creencia de que esta vida física que tenemos. En cuanto a la escritura antigua, los jeroglíficos egipcios no necesitan presentación. Intrincados, majestuosos, están por todas partes. Pero descifrarlos siempre ha sido un proceso lentísimo, hasta 2020. Fue entonces cuando Google Arts and Culture se asoció con la Universidad Macquarie y otras entidades para lanzar Fabricius, una herramienta basada en IA que digitaliza la escritura del Antiguo Egipto. Fabricius no solo traduce, sino que también enseña. Un modo guía a los usuarios por los conceptos básicos. Otro les permite interactuar con símbolos. Pero es en el modo de trabajo donde la cosa se pone seria. Aquí, la IA utiliza el reconocimiento de patrones con tecnología AutoML para escanear y comparar jeroglíficos con traducciones conocidas, acelerando un proceso que antes tardaba meses. Y aún mejor, Fabricius se conecta directamente a una base de datos de jeroglíficos en la nube. Ofrece múltiples opciones de traducción para cada símbolo y se basa en la lista de Gartner, una referencia clave para los egiptólogos. Claro que no es perfecta. Los jeroglíficos incluyen de todo, desde sonidos hasta ideas y claves gramaticales. Pero Fabricius está nivelando el terreno de juego, facilitando tanto a académicos como a curiosos la exploración de uno de los idiomas más emblemáticos de la historia. Lo que antes tomaba vidas ahora toma segundos. Las pirámides no se han movido, pero nuestra comprensión de lo que está escrito en su interior ha dado un gran paso adelante. Número 12. Rongorongo, la escritura de la isla de Pascua. Viaja a la isla de Pascua y descubrirás un idioma que desafía toda lógica. El rongorongo, una escritura descubierta en la década de 1860, está tallado en tablillas de madera en una extraña y serpenteante dirección. El arqueólogo Terry Hunt lleva más de 20 años estudiando las inscripciones. De izquierda a derecha, luego de derecha a izquierda, como en un espejo, invirtiéndose con cada línea. Solo unas 2 docenas de tablillas han sobrevivido hasta nuestros días. La cultura que las creó
silenciada antes del siglo XX. No hay piedra roseta, no hay altavoces vivos, solo glifos de madera y mucha especulación. Durante años, se debatió si se trataba de escritura real o simplemente de dibujos simbólicos. En la década de 1950, Butinov y Norosov identificaron patrones que sugerían calendarios y genealogías. En la década de 1990, Stephen Fisher afirmó que narraban mitos de la creación. La mayoría no estuvo de acuerdo. Ahora, la IA está entrando en escena. Los investigadores utilizan visión artificial para aislar glifos individuales y catalogarlos en todas las muestras supervivientes. Estos modelos están entrenados para detectar similitudes entre el rongorongo y los sistemas de escritura conocidos, no para la traducción directa, sino para identificar posibles características lingüísticas. El problema aún está lejos de resolverse, pero por primera vez, el rongorongo cuenta con aliados digitales. Las tablas de madera que antes permanecían mudas en los estantes de los museos, ahora rebosan de potencial. El pasado no siempre se pierde. A veces solo necesita un algoritmo mejor. Número 11. La escritura del Istmo, Epiolmeca. Mesoamérica es un tesoro de escrituras antiguas. Contamos con glifos mayas y sistemas zapotecas. ¿Y qué hay de la escritura del Istmo? Se trata de la escritura de Azarona, también llamada Epiolmeca. Aparece en artefactos como la estatuilla de Tuxtla y la estela de la Mojarra, datadas entre el 500 Aranetzaniesto y el 500 de Mense. Algunos creen que es un sistema de escritura legítimo, otros piensan que es demasiado limitado como para considerarlo. Investigadores como Justesen y Kaufman lograron avances parciales en la década de 1990, pero sus ideas aún se debaten. Entonces, ¿dónde encaja la IA? Si bien ningún proyecto importante de IA se ha centrado directamente en la escritura del Istmo, investigadores del laboratorio CSL del MIT han creado modelos que funcionan con sistemas similares, que son indescifrados, escasos y antiguos. Estos sistemas comparan la evolución de las lenguas a lo largo del tiempo, utilizando la lingüística evolutiva para rastrear posibles raíces y estructuras. Si se aplicaran a la escritura del Istmo, estos modelos podrían analizar el orden, la frecuencia y la morfología de los símbolos, ofreciendo pistas sobre la sintaxis o la fonética. Solo faltan más datos, más registros, más escaneos, más contexto. Pero las herramientas ya están disponibles. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien dé luz verde a la IA para terminar lo que los humanos empezaron. La escritura está escrita en piedra. Solo espera ser leída. Número 10. Escribiendo sobre Oracle Bones. Ahora volvamos a la antigua China. Hace más de 3000 años, durante la dinastía Shang, los gobernantes tallaban símbolos en caparazones de tortuga y huesos de buey. Nos adentramos en la antigua dinastía Shang de China, donde los médiums interpretaban huesos calientes para ayudar a la gente a tomar decisiones, haciéndoles preguntas sobre guerras, cosechas y el destino. Esta era la escritura ósea del oráculo, la forma de escritura china más antigua conocida. En 2024, se produjo un gran avance. Hai Su Guan y su equipo crearon OBSD, un sistema de IA basado en modelos de difusión. No solo escaneó estos caracteres, sino que los comparó con sus equivalentes chinos modernos, con una precisión asombrosa. El avance provino de una enorme biblioteca de imágenes llamada HostOBC, con más de 140.000 muestras de glifos, algunas ya conocidas, otras aún desconocidas. La IA se entrenó con estos datos y aprendió a rellenar los huecos donde los grabados estaban dañados o borrados. Otra herramienta de Tencent, Oracle Bones Corpus, ofreció a los investigadores una plataforma intuitiva para estudiar fragmentos, en paralelo, encontrando coincidencias y coincidencias en tiempo real. Oracle Bones se diseñó para hablar con el futuro. Irónicamente, es el futuro, a través de la IA, el que finalmente responde. Aunque se han encontrado algunos huesos de oráculo de la dinastía Zhou, la mayoría datan de la dinastía Shang. Los reyes Shang quizá nunca imaginaron que sus secretos algún día serían descifrados mediante códigos. Número 9. Lineal B y ugarítico. Algunos misterios antiguos tardaron siglos en resolverse. Otros se desmoronan en cuestión de horas. El sistema lineal B se utilizó en la Grecia micénica entre el 1450 y el 1200 a.C.
Es uno de los dos sistemas lineales y la forma de escritura griega más antigua conocida, y durante décadas nadie pudo comprenderlo. Hasta que Michael Ventris, arquitecto convertido en lingüista, lo descifró en 1952. En 2019, un equipo del MIT, que incluía a Jiaming Luo y Regina Barzilai, creó un modelo de IA para hacerlo más rápido. El sistema tradujo más del 67% de los cognados, palabras compartidas, entre el lineal B y el griego moderno. Esto no solo es bueno, es revolucionario. Consideremos ahora el ugarítico, un antiguo sistema semítico de la actual Siria. En 2010, otro equipo del MIT, dirigido por Ben Snyder y Kevin Knight, creó un modelo de aprendizaje automático que descifró el ugarítico alineándolo con el hebreo en tan solo unas horas. Ambos proyectos emplearon lingüística comparativa, con IA, asociando raíces de palabras, gramática y significados a lo largo del tiempo y de los idiomas. Esto demuestra una cosa. Con los datos correctos, ni siquiera los idiomas más antiguos tienen ninguna posibilidad. La IA no solo está alcanzando el pasado, sino que lo está superando. Número 8. Las líneas de Nazca. Algunas escrituras no usan palabras, como las líneas de Nazca. En 2024, un equipo de la Universidad de Yamagata en Japón, en colaboración con IBM Research, utilizó IA para descubrir 303 nuevos geoglifos en el desierto de Nazca, Perú. Se trata de enormes figuras con forma de colibrí, talladas en piedra y arena por los antiguos peruanos. Estos enormes dibujos en el suelo, algunos de tan solo 3 metros de largo y otros de cientos de metros, fueron creados hace más de 2000 años por los nazcas. Anteriormente, los investigadores tardaron casi un siglo en identificar 430 geoglifos. Con IA, se descubrieron más de 300 en tan solo 6 meses. La clave fue entrenar el software de reconocimiento de imágenes con fotos aéreas, enseñándole a detectar patrones invisibles para los humanos. Algunas muestran animales, aves, gatos y ballenas. Otras parecen personas o escenas ceremoniales, y muchas estaban ubicadas a lo largo de antiguos senderos, lo que sugiere que estaban destinadas a ser vistas desde tierra. Las líneas de Nazca han sido desde hace mucho tiempo una fuente de fascinación, pero aún existe mucha incertidumbre sobre sus orígenes y significados. No estaban destinadas a ser vistas desde el aire. Esto desmiente la teoría extraterrestre, pero no hace que las líneas sean menos misteriosas. ¿Por qué se formaron? ¿Qué significaban? Puede que la IA aún no pueda responder a estas preguntas, pero nos está ayudando a encontrar las pistas mucho más rápido. Incluso en los paisajes más áridos, los pueblos antiguos dejaron huellas. Bastaba con una máquina para verlas. A veces, el lenguaje ni siquiera parece escritura. En lo alto de los Andes, los incas no dejaron pergaminos, tablillas ni glifos tallados. En cambio, dejaron hilos. Literalmente. Conocidos como quipus. Estos hilos anudados eran su versión de un libro de contabilidad, un mapa y quizás incluso un libro de cuentos. Durante siglos, creímos que eran simplemente instrumentos de conteo, hilos de colores utilizados para registrar impuestos, ganado o censos, y en parte, lo eran. Pero, ¿y si eso es solo la superficie? Entra una nueva generación de investigadores y máquinas. La antropóloga Sabine Hyland ha investigado los registros coloniales españoles y preservado quipus, sugiriendo que podrían ser más que simples calculadoras, quizás incluso fonéticas, tal vez incluso narrativas. La IA ha comenzado a ayudar a mapear patrones sutiles, donde se atan los nudos, el espaciamiento, la colocación de las hebras. Mediante el modelado estadístico, los algoritmos están revelando estructuras demasiado complejas para ser aleatorias. ¿Contienen sílabas estos nudos? ¿Cuentan historias que los incas nunca grabaron en sus muros? Estamos más cerca que nunca de descubrirlo. Los incas hablaban a través de lana y código, y la IA podría finalmente ser fluida. Hilo a hilo, su silencio se está deshaciendo. Número 6. Los palimpsestos. No todos los secretos están enterrados. Algunos han quedado enterrados bajo otros secretos, borrados, sobrescritos y ocultos a simple vista. Descubre los palimpsestos, manuscritos antiguos donde el texto original ha sido raspado y reemplazado por algo nuevo.
La investigación estaba a punto de comenzar sobre un manuscrito pequeño y discreto, y durante siglos se creyó que lo que yacía debajo estaba perdido para siempre. Eso cambió cuando la imagen multiespectral y la IA unieron fuerzas. ¿Un ejemplo legendario? El palimpsesto de Arquímedes. Bajo un libro de oraciones del siglo XIII, investigadores han encontrado escritos matemáticos perdidos del mismísimo genio griego, ocultos durante más de 1000 años. En 2021, un equipo dirigido por Anna Starinska y David Messenger desarrolló una nueva técnica de IA. Mediante redes generativas profundas, entrenaron máquinas para aislar las capas sobrescritas. El resultado, los textos ocultos volvieron a ser legibles, sin dañar la página original. Este método se aplica actualmente a cientos de palimpsestos, desde tratados bizantinos hasta pergaminos médicos medievales. Aunque los mitos hablan de hechizos mágicos y sociedades secretas, el verdadero poder reside en el conocimiento redescubierto. Ciencia, filosofía, astronomía. La IA no solo leyó lo borrado, ella devolvió la vida a lo olvidado. Número 5. Bei-Shinji Nuxiudil. En las colinas del sur de China, una lengua oculta se susurraba entre generaciones de mujeres. El Nuxi, literalmente, escritura de mujeres, fue inventado por las mujeres Yao, de la provincia de Hunan, privadas de educación formal. Durante siglos, escribieron canciones, historias y penas en abanicos y papeles, lejos de la mirada humana. En el siglo XXI, Nuxi agonizaba. Entonces llegó el año 2025. Dartmouth College ha lanzado Nuxi Rescue, una iniciativa de IA para revitalizar la escritura con datos mínimos. Con tan solo 35 pares de muestras, se entrenó a GPT-4 Turbo para traducir Nuxi al chino. Logró una precisión cercana al 50%, un gran avance para una escritura que ninguna IA moderna había visto antes. Otro proyecto, AI Nuxi, simuló cómo las mujeres podrían haber desarrollado el sistema de escritura a lo largo de generaciones. No se trataba solo de lingüística, se trataba de preservación cultural. No eran solo letras, eran un salvavidas, canciones de amor, dolor y resiliencia. Con la IA amplificando sus voces, Nuxi ya no es un susurro que se desvanece. Se está convirtiendo en una canción que el mundo finalmente puede escuchar. Número 4. El manuscrito Voynich. Algunos misterios no susurran, se burlan. Entra en el manuscrito Voynich, un libro de 600 años que parece de otro mundo. Está lleno de plantas extrañas que no existen, signos del zodíaco dibujados por manos temblorosas y mujeres desnudas bañándose en bañeras cósmicas. ¿Pero el verdadero enigma? El lenguaje. No se parece a nada que hayas visto antes. Sin alfabeto, sin origen, sin traducción. En 2018, científicos de la Universidad de Alberta analizaron el manuscrito con un algoritmo de inteligencia artificial personalizado. Su hipótesis: que podría ser hebreo desordenado, sin vocales ni sintaxis. El modelo afirmaba que hasta el 80% de las palabras tenían equivalentes en hebreo. Una frase incluso se tradujo como: dio recomendaciones al sacerdote, al jefe de familia, a mí y al pueblo. ¿Prometedor? Quizás. Pero cuando los eruditos hebreos revisaron el resultado, todo se vino abajo. La gramática era incorrecta, los significados eran confusos. Ni siquiera el traductor de Google pudo solucionarlo. Un año después, el erudito británico Gerard Cheshire propuso otra teoría, proto-romance, una lengua olvidada que las monjas medievales usaban para escribir una guía sobre la salud femenina. Una vez más, los eruditos se sorprendieron y se opusieron. La IA lo intentó, los humanos también, pero el manuscrito Voynich solo sonríe en silencio. Quizás sea una tontería, o quizás sea la voz mejor oculta de todas. Número 3. Glifos mayas. En cuanto a complejidad visual, los glifos mayas se llevan la palma. Espirales, dentro de espirales. Formas dentro de formas. Durante siglos, descifrarlos requería años de estudio visual y muchas conjeturas. Sin embargo, un proyecto reciente llamado Algoritmos Artísticos, dirigido por la Universidad de Virginia Occidental, lo está cambiando todo. El descifrado de los jeroglíficos mayas apenas se ha logrado en los últimos 30 años, aproximadamente.
Combinando la historia del arte y la informática, entrenaron una IA para aislar y clasificar glifos mayas individuales de grandes bases de datos de grabados digitalizados. Otro proyecto, segmentación de jeroglíficos mayas, perfeccionó los modelos fundamentales para identificar y extraer glifos con precisión de píxel. Esto ayudó a las máquinas a distinguir símbolos superpuestos, esencial para comprender significados compuestos. Estos avances en IA están ayudando a completar el trabajo iniciado por lingüistas como Yuri Knorosov en la década de 1950, cuando descifró los elementos fonéticos de la escritura. Ahora, en lugar de años, la identificación toma segundos. Algunos glifos hablan de dioses, otros de sacrificios. Pero la mayoría cuenta historias de la vida cotidiana. Familias, calendarios, ciclos agrícolas. La IA no solo lee estas historias, sino que nos las transmite. Número 2. La escritura chipriota minoica. Hace más de 2000 años surgió un misterioso sistema de escritura en la isla de Chipre. La escritura chipriota minoica, utilizada entre 1550 y 1050 a.C., ha desconcertado a los académicos durante más de un siglo. Algunos afirman que se trata de un único sistema, otros, de 3. Estudios recientes que utilizan aprendizaje profundo, no supervisado, sugieren una posibilidad radical. Se trata de un solo lenguaje. Al entrenar algoritmos para analizar la estructura visual de las señas, los investigadores han descubierto reglas y estilos consistentes en todas las muestras conocidas. Aún no existe traducción, pero la armonía estructural sugiere un origen unificado. Aún más ambicioso fue el uso de SEGAN, redes generativas antagónicas convolucionales, para analizar la escritura chipriota minoica en paralelo con otros sistemas de la Edad del Bronce. Se incluyeron bolas de arcilla, cilindros, tablillas y pedestales votivos con inscripciones chipriotas minoicas. Los resultados sugirieron posibles vínculos con el lineal A y las lenguas semíticas arcaicas. Por ahora, la escritura chipriota minoica permanece sin descifrar. Pero con la reducción del campo de las máquinas, un avance parece más cercano que nunca. Chipre aún no ha revelado sus secretos, pero la IA está planteando las preguntas correctas. Número 1. El etrusco. Ocultos en las sombras de Roma, los etruscos fueron antaño los señores del centro de Italia. Construyeron ciudades, templos y tumbas mucho antes del nacimiento de César. ¿Pero su idioma? Sigue siendo uno de los mayores misterios de Europa. Hemos encontrado miles de inscripciones en urnas, espejos y monumentos. Suficiente para llenar volúmenes, pero no para leer con fluidez. ¿Por qué? Porque el etrusco es una lengua aislada. No tiene parientes conocidos, ni piedra de Rosetta, y solo traducciones parciales. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Al alimentar redes neuronales con un vasto corpus de textos etruscos, los investigadores detectan patrones estadísticos invisibles al ojo humano. La IA puede identificar sufijos recurrentes, señalar posibles formas verbales e incluso sugerir significados basados en agrupaciones de palabras. No es una suposición, es un modelo lingüístico estructurado. Las máquinas no se cansan, no ignoran un símbolo mal ubicado. Y eso marca la diferencia al intentar reconstruir la gramática a partir de inscripciones talladas hace más de 2000 años. ¿El resultado? Profundidad cultural. Estas no son solo frases, son ventanas a la religión, el comercio, los rituales y la identidad. Durante siglos, los etruscos hablaron desde la tumba sin que nadie respondiera. Ahora, con cada nuevo cálculo, su voz se vuelve más clara. Y una cosa es segura: la historia aún no ha terminado de hablar. Y a nosotros tampoco. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle me gusta y dejar un comentario con tu opinión. Gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima vez.